Colectivo Literario Manantial presenta Pasos Lejanos, Poesía Viva, junio 2025. Leopoldo Marechal a cargo de Mara Esther Sorbelo. Manuel Pantigoso a cargo de María Luz Medina. Nicolás Yerobi a cargo de Cecilia Medina. La poeta Doris Bailey a cargo de Catherine Rengifo. Patricia del Valle a cargo de Eiluz Castiglione. El poeta Guillermo Gutiérrez a cargo de Judith Amaranta Huiza Soto. Carlos Germán Belli con Cecilia del Sol. Américo Ferrari con Julia del Prado. Y Eduardo Galeano con María Senatore. El momento musical gracias a la artista Blanca Galdos. Espero que disfruten. Muy buenas tardes, soy Mara Esther Sorbelo, integrante del colectivo Manantial. Agradezco a todos, a los integrantes y a los oyentes que amablemente nos están escuchando. Voy a hablar de Leopoldo Marechal, que fue un poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino, autor de Adán de Buenos Aires, una de las novelas más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Nació el 11 de junio de 1900 en Buenos Aires y falleció el 26 de junio de 1970 también en Buenos Aires. Comenzó a escribir a los 12 años. Sus ideales políticos empezaron a notarse desde los 13, cuando impulsó a sus compañeros de una fábrica de cortinas a que exigieran mejores salarios y condiciones de trabajo. De allí fue despedido por promover la revuelta laboral. En 1919 se recibió de maestro y luego de bibliotecario y profesor de enseñanza secundaria. Tuvo en su haber importantes títulos. Integró el Grupo Florida junto con otros escritores y pintores como Guiraldes, Borges, Oliverio Girondo, Macedonio, Fernández, Solar y Figari, destinados a establecer una gran renovación en las letras y en las artes. Trabajos editados, obras completas Largo día de cólera, Cuaderno de navegación, Días como flechas, Megafón o la guerra, Antígona, Vélez, El banquete de Severo Arcángelo, la obra más notable, las que ya le nombré, Adán de Buenos Aires, que él escribió en 1948. Tras el golpe de Estado en Argentina, en 1955, fue censurado y obligado al ostracismo intelectual, a la soledad y hasta el olvido. En 1970, año de su muerte, Marechal fue casi borrado por decreto del Centro de la Cultura Argentina. Había sido funcionario peronista. Voy a leerles algunas poesías. Duda. A veces me pregunto, ¿qué hará la grey humana si algún día descubre con angustia que ya no tiene que alcanzar más nada? El amor es un robo. El amor es un robo, me dijiste una tarde. Robamos y nos roban, y así pasa de modo que en los senderos quedan nuestras mejores galas, resecas como lirios que marchitó el otoño. Han pasado los años y de nuevo tu imagen cruzó por mis ideas con la luz de un meteoro, y mirando en mi abismo y hallando mucha sombra, recuerdo tus palabras. El amor es un robo. Adolescente. Entre mujeres altas ya, la niña quiere llamarse viento, y el mundo es una rama que se dobla casi junto a sus manos, y la niña quisiera tener filos de viento. Pero no es hora, y ríe ya entre mujeres alta.
Sus dedos no soltaron todavía el nudo de la guerra, ni su palabra inauguró en las vivas regiones de dolor campos de gozo. Elogiados impacientes la maduran. Cuando se llama viento no tocará su mano repleta de castigos. Y las mujeres dicen, nadie quebró su risa, maneras de rayar le enseñaron los días. La niña entre alabanzas amanece cantando en su verdor. Increíble su muerte. Sin título este, en una tierra que amasan potros de 5 años, el olor de tu piel hace llorar a los adolescentes. Yo sé que tu cielo es redondo y azul como los huevos de perdiz, y que tus mañanas tiemblan gotas pesadas en la flor del mundo. Yo sé cómo tu voz perfuma la barba de los vientos, por tus arroyos los días descienden como piraguas. Tus ríos abren canales de música en la noche, y la luna es un papagayo más entre bambúes o un loro que rompen a picotazo las cigüeñas. Canción. El río de tu sueño cantará el abecedario del agua, tendrá como árboles, como llamas verdes chisporroteando alondras, y altos bambúes cazarán el girasol de las lunas en el río de tu sueño, que solo tú remontas. El alba será una foto que perfuma la muerte de tus noches. De picotear estrellas estarán ebrios tus pájaros moscas. Habrá remanso y un polen que hace dormir al viento en el río de tu sueño, que solo tú remontas. Con mi remo al hombro he visto zarpar 100 días. Mis hermanos pelearán la fruta del mundo, la más roja. Con mi remo inútil a lo largo de las noches busco el río de tu sueño, que solo tú remontas. De Sofía. Entre los bailarines y su danza la vi cruzar a mediodía el huerto, sola como la voz en el desierto, pura como la recta de una lanza. Su idioma era una flor en alabanza, justo en la cifra, en el regalo cierto, y su hermosura un territorio abierto a la segura bienaventuranza. Nadie la vio llegar. Entre violines festejaban oscuros bailarines la Navidad del fuego y del retoño. Ay, solo yo la he visto a medianoche. Desnuda estaba y al pasar decía, mi señor tiene un prado sin otoño. Muchísimas gracias. Hola amigos, amigas, desde Valladolid, España, soy María Luz Medina Álvarez, integrante del colectivo literario Manantial, en su espacio Pasos Lejanos, Poesía Viva. Y en esta oportunidad desarrollaré brevemente la vida y obra del poeta peruano Manuel Pantigoso Pecero, hombre de letras, polifacético, de quien, al indagar su obra, me ha sido muy grato descubrir su voluminosa producción, que no hace más que confirmar el amplio y valioso escenario literario peruano. Manuel Pantigoso Pecero nació en Lima el 27 de agosto de 1936. Partió a la eternidad el 10 de marzo del 2024, hace apenas un poco más de un año. Fue hijo de la dama española Antonia Pecero y del reconocido pintor arequipeño Manuel Domingo Pantigoso, fundador de la corriente artística Los Independientes. El poeta Manuel Pantigoso, además de poeta, fue crítico literario y de arte, autor teatral,
periodista y maestro universitario. Doctor en literatura y filología y doctor en educación. Ensayista con un importante número de libros sobre diversos escritores peruanos, como por ejemplo Gamaliel Churata. Profesor universitario, profesor emérito de la Universidad Nacional de San Marcos y profesor honorario de las universidades San Luis Gonzaga de Ica y la Universidad Nacional de Puno. Miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española desde 1982 y miembro correspondiente de la Academia de Letras de São Luís de Maranhão, Brasil, 1988. Director de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Ricardo Palma. Obtuvo diversos premios, como por ejemplo, Premio Nacional Javier Prado, 1970, Premio de Teatro Escolar, 1980 y 1983, Premio Las Palmas Magisteriales del Perú en el grado de Gran Maestro, el año 2000, Premio Universitario en la publicación Discours de Poesía, Brasilia 2008, Medalla de la Asamblea Nacional Francesa en París el año 2009. Manuel Pantigoso está considerado como una de las voces más altas de la poesía contemporánea peruana, poeta que trajo a la lírica una escritura sugerente en donde los elementos gráficos y fonéticos contribuyen a edificar libros con una arquitectura integral que enlazan con la música, el teatro, la fotopoema y la plástica. Premios. Recibió diferentes premios a sus siguientes poemarios. Salamandra de Hojalata, editado en Lima con el prólogo de Augusto Tamayo Vargas, colofón de Antonio Bravo. Sidal, editado en Lima con el colofón de Washington Delgado. Rocío de Flora, de 1981, con el prólogo de Carlos Germán Belli. Contrapunto de la mitomanía, 1982. Nazca, 1986, con el prólogo de Augusto Tamayo Vargas y Antonio Bravo. Amaro Mar, prólogo de Luis Jaime Cisneros, colofón de Manuel Serrano y Augusto Tamayo Vargas. Arte Misa, 1998, prólogo de Marco Martos. Calicantos de la Pared del Viento, colofón de Antonio Sarmiento. Enclave del Sol del Color, Los 7 universos del Jardín de Magdalena, Piel de la Palabra. Y bueno, sobre este libro que titula Jardín de Magdalena, Los 7 universos del Jardín de Magdalena, que fue uno de sus últimos libros, los compuso en 7 tomos diferentes, con un estilo muy peculiar,
porque cada libro presentaba un color y un tema en particular con una determinada técnica. Por ejemplo, el de tono amarillo, que es el más familiar, se puede decir así, está dedicado a su vida de niño, de adolescente, en el distrito de Magdalena, donde transcurrió junto a sus padres y numerosos hermanos. Era una numerosa familia y sus poemas más sentidos para su familia están dedicados en este libro Color Amarillo. Y así sucesivamente. Creo que el primer libro que sale tiene el color oscuro, marrón oscuro, como indicando la salida, la resurrección del hombre, de la especie humana al universo. Luego viene el color lila, el otro libro, el color lila, donde manifiesta la floración del mundo, la vida vegetal y la población nueva en todas las del mundo, ¿no? Sus poemas son también muy singulares y he tratado de recopilar. Son muchos los poemas y muy largos que no alcanza el tiempo, pero acá tengo, por ejemplo, acá hay un poema a su padre y le dice a Panti, mi padre. Panti le llamaban a su padre como mencionando a la flor andina que se llama Panti, pero también por Pantigoso, ¿no? Es un bonito poema largo, pero no lo he copiado. Tengo otro, los cuadros de los colores ausentes. El color se ha fugado de su voz y de cieno, solo queda el espacio tenso y blanco, el negro incendio vaciado del otoño. La ciega claridad de la tela ha dejado en el recuerdo como un velado color que vuelve tu pupila de ramaje árido. Desde allí la oscuridad se derrumba y se adivina su ausencia amarilla, su pincel y su flama. Porque no siempre el sueño tiene color y movimiento, porque con solo soñar se aviva la memoria de una presencia inalcanzable. Desde esta agitación en blanco y negro, desde este color invisible, en rescoldo, surge la imagen del cuadro en su alborada, boceteado, pintado, fotografiado, reproducido por todas partes. ¿Dónde está el original que hiere mi palabra? ¿En qué pared se exhibe tu alma, poeta del color? En el arco iris que dejaste, la memoria ciega tu viva piel, la cósmica insurrección de tu huella en el espacio. En este jardín solitario donde te veo, en este certificado de existencia, luminosa, está insomne el pincel que en mi escritura desnudó tu paleta azul, este cielo rojo de estío. No buscamos el vaho de tu sabor de sombra. Tengo otro poema que también es muy largo, pero por lo menos una parte voy a leer. Pájaro en balde. Como pájaro de balde broto de tu floresta, diluido de sol y de algas, y aspiro el sonido reversible, la hierba de la brisa desprendida de los pámpanos al pico de pura llama, templando a la noche sus puntadas, sus rugientes zumos
manado rubores sin fin, porque sabes que aún persiste la vida en sus raíces, en sus zanjas, en su piel de alamedas donde vispean párpados y puro corazón a borbollones la existencia filtrado al cerrojo posible de evitar el calendario. Bueno, eso es todo lo que puedo manifestar en esta ocasión. Gracias por su atención. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su amiga Cecilia Medina Segarra desde el colectivo literario Manantial. En esta ocasión, en Pasos Lejanos, Poesía Viva, vamos a traer, recordando a ese gran dramaturgo, humorista, poeta, como fue Nicolás Yerovi. Nicolás Yerovi nació en el año 1951 y falleció en el año 2025. Fue un destacado escritor, periodista, dramaturgo y humorista gráfico peruano, reconocido por su aguda crítica social y política, así como por su legado en la literatura y el periodismo satírico del país. Nacido en Lima un 31 de agosto del año 1951. Hijo del escritor Nicolás Yerovi Pérez y nieto del poeta Leonidas Yerovi Duat. Obtuvo su doctorado en su alma mater, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en literatura y filología hispánica. Yerovi cultivó diversos géneros, destacándose en la poesía, el teatro y la novela. En poesía, publicó varios poemarios entre los años 1973 y 1982, entre los que destacan los siguientes: Mapa de agua, Crónica de ciego, Después del vino, Penetrándote, Quiero morir soñando. En teatro escribió y estrenó más de 50 comedias. Entre ellas, las más destacadas son La Divina Comedia, Bienvenido Amor, Adiós Amor, Un peruano en París, Titina, que fue una comedia en versos octosílabos representada en las calles de Barranco. Lo que es en novelas, publicó novelas de tono humorístico y crítico, como Más allá del aroma, La casa de tantos, El hombre engaña y Tarjeta amarilla. Lo que es el periodismo y sátira, Yerovi fue un referente en el periodismo satírico peruano. Refundó y dirigió la revista Monos y Monadas, fundado originalmente por su abuelo en el año de 1905. La revista se destacó por su crítica mordaz a la política peruana y por su estilo humorístico único. Colaboró en diversos medios como La República, Expreso, Perú 21 y fundó Buenos Días en el año de 1988. Además de su labor literaria y periodística, Yerovi fundó en el año 1992 el Instituto Superior de Comunicación, orientado a la formación trilingüe de artistas y comunicadores sociales. Entre sus poemas destacados, Después del vino, abro paréntesis, El amor o la siesta, cierro paréntesis, que fue escrita en el año de 1974. Yerovi nos dice: Después del vino te busco con la lengua entre las sombras y te encuentro dormida, como una promesa que aún no ha sido rota. El amor es esto, una tregua breve entre el deseo y el olvido,
después del vino, solo queda el silencio o la siesta. Este poema ilustra su estilo íntimo y melancólico, con un lenguaje directo que mezcla lo cotidiano con una carga lírica y filosófica. Ahora vemos en el poema Crónica de Ciego, que fue escrita en el año 1972, él nos dice: He perdido los ojos en un intento absurdo por mirarte. Ahora camino con las manos abiertas, como quien reza o mendiga. Pero no pido caridad, solo un nombre, una esquina donde esperarte sin saber si vienes. Porque el amor, ya lo aprendí, es andar a tientas creyendo que se avanza. Este poema refleja el tono introspectivo y simbólico que caracteriza su poesía de los años 70. Hoy queremos recordarlo a través de una de las columnas que escribía para Monos y Monadas. En el siguiente texto, publicado en el año de 1990, cuando él tenía aún 39 años, el escritor Yerobi de la Eterna Sonrisa nos muestra su personalidad jovial y su agilidad mental para hablar, escribir, pensar y soñar. Titula Diario íntimo y dice así: Querido diario, toda mi vida quise ser una persona normal, pero las circunstancias tercamente me lo impidieron. A mí me hubiera gustado tener mucha plata para invitar a mis amigos a comer chifa, a tomar sopa guantán y hasta tomar taxi, pero siempre me han pagado una miseria por hacer las tonterías que hago. De manera que si alguien se ha hecho rico con mi trabajo, no he sido yo. Es una pena. También me hubiera encantado casarme una sola vez, pero ¿qué podía hacer si para mí todas las mujeres del mundo son tan hermosas que merecían ser llevadas de mi brazo hasta un altar? Hubiera sido también maravilloso tener 20 años toda la vida con el único agregado de todas las cosas que he aprendido en estos 39. Tener un auto que pase más tiempo rodando sobre las pistas que en el taller de mecánica. Tener, aunque fuere, un poco de sentido común. Pero para todo lo que sea tener algo, siempre he sido un burro. Y ahora ni siquiera tengo la pretensión de ser una persona normal. Solo soy un soñador, y eso me gusta, porque para soñar es necesario dormir, y no hay nada que yo haga mejor que dormir. Eso sí es divino, y aún más, no creo equivocarme al afirmar que esa es mi verdadera vocación. Dormilonamente tuyo, Nicolás Yerobi. Muchas gracias. Para Pasos Lejanos, Poesía Viva, homenaje Junio. Catherine Rengifo, quien les habla, les presentará en esta oportunidad a Doris Bailey. Ella nace en Lima en el año de 1962. Había estudiado literatura y vivió durante 7 años en un claustro de monjas en Huancavelica por una ferviente vocación. Fue cronista cultural en periódicos como La Prensa y El Mundo, para luego incorporarse a la revista Somos de El Comercio, mientras surfeaba en las costas limeñas.
Paralelamente, su poética vio la luz con Retrete para huérfanos en 1997 y Chico de mi barrio, 1998. De Retrete para los huérfanos, graffiti en el baño de Bizarro. Contarte ahora, quizás sin palabras, la extraña manera que tienes para hacer andar las nubes entre los árboles, el viento entre tus labios y la ausencia que has dejado. Tras detectarle cáncer, decide llevar una vida menos estresada, alejada de todo el ambiente limeño y dedicada a sus hijos, a su esposo, quien fue el artista Armando Williams, de quien era su curadora oficial, y por supuesto decide dedicarse a ella misma, siendo además un gran ejemplo de vida para muchas personas que la conocieron. Irónicamente, en febrero del año 2022, un conductor imprudente la embistió cuando viajaba en su bicicleta por su ruta habitual en Máncora y la dejó agonizando sin auxiliarla, para luego morir en el trayecto a un hospital de Piura. A un año de su fatídico deceso, la poeta Victoria Guerrero publica su poesía reunida en el libro titulado Hierbabuena, que además contiene poemas inéditos de sus cuadernos Negro y Naranja y Morir en Lima, que reflejan su etapa con la enfermedad que enfrentó cuando se mudó con sus hijos y esposo a Máncora, donde vivió sus últimos años junto al mar, ese mar que tanto amaba. Doris Bailey no dejó de escribir, solamente no le gustaba la exposición mediática, era más bien reservada y muy íntima como su poesía. No quería que la recordasen solamente por llevar el apellido Bailey. En uno de los textos de Morir en Lima, Doris escribe: el cuerpo ya no me pertenece, los dolores amanecen buscando entre los pliegues de las sábanas el olor, aroma a piel y amoníaco. En la poesía de Doris Bailey encontramos casi siempre un dolor profundo, sea personal o por el mundo, pero atenuado por la dulzura y la belleza que provocan las pequeñas dichas del día a día, refiere Guerrero en una entrevista al Comercio. Su libro póstumo, Otra Mirada, fue editado por su amiga María Luisa del Río junto al esposo de Bailey y compila sus mejores textos de la revista Somos, un trabajo realizado bajo su propio sello editorial, Huerto Tamarindo, fundado en 2019, que nos deja un legado de su gran trabajo periodístico social. Bien, les voy a leer el poema número 27 de Hierbabuena, se titula Las voces. Regresando del frío invierno dejo estas palabras escritas antes de partir. Es cosa de seguir andando, de no tener miedo. Es cosa de seguir amando, de no tener miedo. Es cosa de seguir andando, de no tener miedo, y es dulce y tranquilo el camino del amor. La música aclara las tinieblas, el sendero espinoso comienza a quedar atrás. Un suave murmullo mece mis pasos, acurrucada me dejo llevar, y otra vez entiendo que me sigues esperando y que nunca dejaste de amarme. Tu mirada sondeó el caos que me envolvía y entendió lo que para mí ni siquiera tenía forma. Poema 25 de Sonámbulos. Es oscura la niebla que me arropa, las sábanas que sujetan mis miembros sin dejarlos partir. Tiemblo al acostarme. ¿Estoy despierto o soy solo un recuerdo de mí mismo? Es tenue la niebla y ligera me lleva al país de los sonámbulos, donde nadie se queja de dolor, de desamor, de horror. El país de los sonámbulos. ¿Has visto qué verdes corren los ríos para alcanzarte? Qué azules son los campos, amalgama de zafiros, jades, esmeraldas y frutos de tersa piel, colgando de las ramas de los árboles, apetecibles, lustrosa la mirada que los codicia. Estiro los brazos, pero no puedo lamer el alma tuya, oculta,
tras el enmarañado pelambre que guardas en el pecho. Y entonces la poesía, oh suave espacio, mar de los atormentados, refugio, me abre las puertas de su casa. Sus brazos, espacio silente y regio, donde siempre soy bien recibida, sin palabras, sin voz, sin nada. Allí quieta, pez, me quedo a su vaivén, meciéndose de tan abstracto y transparente el cuerpo que allá va a su merced, el alma descuidada, ida. Poema 29, final. A veces todo el desconcierto, la soledad, el miedo, a veces nada, un gran silencio que aprieta la garganta, pero no mata, no muero, solo me paro de la silla, dejo de escribir. Hola, soy Elius Castiglioni Palacios desde Tingomaría, Perú. Para el colectivo literario Manantial, Pasos Lejanos, Poesía Viva. En esta oportunidad hablaré y presentaré a Patricia del Valle Cárdenas, una gran poeta y arquitecta peruana, quien nació en Arequipa en 1962 y falleció en el año de 2022. Esta poeta era la bondad hecha persona, siempre cauta, siempre serena, melódica, cual combinación entre la arquitectura y las letras, ambas tan importantes en su vida. Una mujer proactiva, siempre participando en encuentros, apoyando a la comunidad y los estudiantes para emprender retos y proyectos nuevos. En sus postulaciones, en sus escritos, en sus poemas, se puede encontrar un hilo conductor en cuanto a la literatura como medio que busca la profundidad reflexiva en el ser humano. Ha cultivado un verso con un temple pacífico y metódico, así como su poesía muestra un lenguaje figurativo lleno de metáforas de mar y viento, símbolos de libertad y de olvido, pero también del tiempo que es olvido y memoria a la vez. Ha participado en diversos eventos literarios representativos en el país y el extranjero, entre ellos el Festival Internacional de Poesía de La Habana en el 2016. Su primer libro, Yocasta y yo, se publicó en el 2005. Su segundo libro, Soy Otra, salió a la luz en el 2010. El tercero, Hielo Negro, en el 2014. Su más reciente publicación titula Música para sordos en el 2017 y está siendo presentada en diversos escenarios del país. Ahora leeré alguno de sus poemas. Y no estás tú. Están mis ojos, mi boca, la soga que me lleva cada mañana al cadalso. Está mi cuerpo dispuesto como siempre, están las deudas pendientes, los caminantes que pasan por la misma calle. Está el momento esperado y no estás tú. A continuación, en la ciudad. Le di vuelta a mi vida, en el mar, las gaviotas revolotean, juegan en la tarde, incandescencia y realidad. Llegada la noche, la ciudad solo es un sueño, donde los perros devoran hambrientos al hombre que amo. Edificios se desploman de su centro, tristeza que desconozco en el mar. ¿Cómo engullir el brazo chamuscado del amor sin sentimientos? Mis ojos en la ciudad le temen al silencio, a la nada, al vacío, mientras en el mar algún gótico brebaje logrará la palabra, el vaticinio, el exacto presagio. Sin embargo, amo el vacío, la caída libre, mis ojos en la ciudad. Gracias. Un saludo cordial a nombre del colectivo literario Manantial y de este su espacio, Pasos Lejanos, Poesía Viva.
seguimos con la presentación de los poetas peruanos que partieron recientemente y en esta ocasión les presento a un poeta que falleció el 5 de abril de este año. Para poder conocer un poquito más de él y de sus obras, comenzaré compartiendo con ustedes uno de sus poemas y dice así: hay una belleza tremenda y siniestra que yo asumo en el espectáculo de las ciudades de los poderosos, devastadas y entre ruinas humeantes, las cabezas colgadas de los postes y los extranjeros colgados de los pies, de las manos o el cuello de lo alto de sus edificios, y las montañas de cadáveres destrozados y reducidos a masas informes, pudriéndose al sol pálido de esta Lima odiante. Hay belleza en la masacre. ¿No gozan los hijos de Pizarro con la matanza de los toros y el exterminio de los humanos que no son como ellos, por obra de sus militares y su policía maldita cuando se sienten ofendidos por aquellos? Un poema que nos invita a reflexionar sobre la situación en la que estamos viviendo. Este poema pertenece a los Evangelios de la Guerra del Alma de Guillermo Gutiérrez. ¿Quién es Guillermo Gutiérrez, más conocido como Tío Facto? Guillermo Gutiérrez es o era un hombre multifacético, siempre vinculado al ámbito cultural, más específicamente a lo contracultural, donde muchos no se atrevían a estar, él probablemente sí estaba ahí. Así, sin más, un día podía estar conversando frente a miles de usuarios en un programa de streaming y al día siguiente participando en un evento cultural de poesía o un concierto de punk subterráneo en algún local del centro de Lima. Hace más de 2 meses y 20 días su voz se apagó para siempre y lo que muchos describieron como un descanso eterno se transformó en un entramado burocrático que terminó con sus restos en la morgue durante más de 2 semanas y finalmente en una fosa común hasta que se decidiera entregar sus restos a un familiar lejano. ¿Quién era realmente Guillermo Gutiérrez? Para muchos que no lo conocen, él formó parte del movimiento Cloaca, que fue un colectivo poético y artístico peruano de los años 80 y se caracterizó por el uso de la jerga callejera y el vocabulario malsonante para manifestar la protesta social. Este movimiento es considerado parte de la corriente underground, vocabulario que combina los aspectos andinos y el subterráneo del país. Sus fundadores fueron los poetas peruanos Roger Santibáñez y Mariela Dreyfus, el 30 de agosto de 1982 en el restaurante Woni del centro de la ciudad de Lima. Aunque ambos son considerados los fundadores oficiales de este movimiento, el escritor Percy Vilches señaló que Santibáñez fue el creador de varias ideas anarquistas que dieron lugar a este movimiento. Después de la fundación, en septiembre de ese mismo año, fueron invitados a sumarse escritores jóvenes como Guillermo Gutiérrez, más conocido como Tío Factos, y Edian Noboa. Y a su vez, si bien es cierto que Guillermo Gutiérrez fue escritor, también fue conocido por el Internet peruano, a partir del 2024, como Tío Factos. Y debido a su papel de divulgador de aspectos culturales y contraculturales del país y su habilidad para la literatura, Gutiérrez apareció por primera vez en la Roro Network en junio del 2024 y posteriormente presentó uno de los podcasts del canal de Stride, producido por Miluska Gallo. También podemos mencionar de que Guillermo Gutiérrez hasta sus últimos días
siguió promoviendo este programa en Internet que ha permitido llegar a la gente joven y muchos lo recuerdan con mucho cariño. Este legado que nos deja después de su pronta partida nos permite conocer a los escritores de los 80, su filosofía de vida, cuán importante es este legado y que sigamos conociendo a nuestros escritores peruanos porque los hay en demasía. Para poder culminar con esta presentación, también quiero presentar algunos versos de su coro, ¿no? Tercer coro, que dice así: en la ansiedad de la noche, el ave humana vuela, buscando las ventanas, queriendo compañera. ¿No? En estos 4 versos nos hace ver que el ser humano siempre buscará compañía y volará buscando la ventana, buscando esa verdad, buscando la esperanza. Gracias. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cecilia del Sol desde Arequipa, Perú, y desde Colectivo Manantial en nuestra edición de Pasos Lejanos. Esta vez nos vamos a acercar a la vida y obra del poeta peruano Carlos Germán Belli. Carlos Germán Belli nace en Perú, en Lima, un 15 de septiembre de 1927. Es uno de los autores más importantes de la poesía peruana. De niño vivió en Ámsterdam, ya que su padre era diplomático, tenía que viajar. Aunque no pertenecían a una familia rica, acomodada, ni pobre tampoco, pues eran de la clase media y en su familia se vivía un ambiente cultural bastante importante. Estudió en el Colegio Raimondi en Lima, luego en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Pontificia Católica del Perú, aunque no siguió una carrera académica formal, porque desde joven se puso a trabajar como administrador público en la administración pública en el Senado, era un empleado en el Senado, y también como periodista en el noticioso. Además, por supuesto, de dedicarse a la escritura. Su primera obra literaria fue un libro de poemas, de 1958, Poemas se llama, que incluyen títulos como Oada cibernética, Por el monte abajo, El pie sobre el cuello, entre otros. Recibió numerosos premios tales como el Premio Nacional de Poesía en 1962, el Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en el 2006, también el Premio de la Casa de las Américas de Poesía José de Sama Lima en el 2009, pero previamente en el 2007 fue nominado para el Premio Nobel. Además de trabajar como docente en la universidad donde había estudiado, en la Nacional Mayor de San Marcos. Fallece a la edad de 96 años, un 10 de agosto del 2024, relativamente hace muy poco tiempo, ¿no? Dicen que su obra es muy importante por lo peculiar, lo particular que es y la sensibilidad que él nos enseña, ¿no? En sus versos. Su estilo fue clásico y la forma en que combinaba elementos de la vida cotidiana con la tradición literaria hacen que él tenga su propio sello literario. Utilizaba un lenguaje elegante y preciso, a veces con un toque de surrealismo o humor, para expresar sus reflexiones sobre el mundo, la vida y la condición humana. Su poesía se caracteriza por una profunda reflexión sobre la sociedad y la experiencia personal, a menudo con un tono nostálgico o melancólico. Él incursiona en la poesía gracias a su madre que amaba la poesía, ella leía poesía, y él a los 12 años ya sabe de Rubén Darío y ama su poesía, desde luego. Pero también lee El siglo de oro español. Entonces
hay al final como una amalgama, ¿no? Entre lo tradicional que lo trae a la modernidad, porque bueno, él también es uno de los precursores del vanguardismo, ¿no? De la vanguardia. Está próximo a la vanguardia en sus inicios. Sin embargo, dice que lo entusiasmaron más el surrealismo, ¿no? Que los ritmos de vanguardia. Las obras que él publica son poemas en el 58, Dentro y Fuera, Oada Cibernética, en el 60, en el 61 relativamente, El Pie sobre el Cuello, en el 67, Por el Monte Abajo, Sextinas y otros poemas, En Alabanza al Bolo Alimenticio, Canciones y otros poemas, Boda de Pluma y Letra, Más que Señora Humana, El Buen Mudar, en el restante tiempo terrenal, Antología Personal en 1988, los Talleres del Tiempo, Salves Pez, que es prologado por Oscar Hahn, en las Hospitalarias Estrofas, La Miscelánea Íntima, Los Versos Juntos, Poesía Completa, que es prologado por nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, el alternado Paso de los Hados, Los Poemas Elegidos, Los Dioses Domésticos y otras páginas, Morar en la Superficie, Entre el Cielo y el Suelo, en el 2016. La voz lírica, donde delata la angustia existencial del hombre, con ansiedad frente al contexto histórico que le tocó vivir. A pesar de que él dice que no quiere ser recordado como un poeta social, todos estos datos nos hablan de un personaje realmente metido, ¿no? Preocupado por su momento histórico, el que le tocó vivir. En su caso no es militante, sino que es el mismo sufrimiento del hombre que le apremia. Es el misticismo que también tiene con la relación a la muerte. Cuando fallece su madre, él hereda a su hermano Alfonso, es decir, hereda el cuidado que lo hace casi de una manera estoica toda su vida. Mientras su hermano vive, él se dedica a cuidarle, a su hermano Alfonso. Y por eso he elegido uno de los poemas preciosos, que Variaciones para mi hermano Alfonso. Aquí va. Para tu mudanza, ¿dónde habrá un suelo de claro polvo y cálido recodo, en que tus tus breves pies con tierno modo equilibren la sangre de tu cuerpo? O para tu vuelo, ¿cuándo habrá un viento que llegue a tu costado con un soplo y te traslade de uno a otro polo, pasando el edificio, el valle, el cielo? Pues estás como una dura ostra fija, sin que nadie te llame y te descorra el plumaje de ave, hermano mío. ¿Por qué no llega la luz hasta el umbral de tus huesos, para que tus pies corran por primera vez sobre el propio mar? Hay otros poemas que también quise haberles dedicado, Segregación 1:1, que me parece fantástico, poemas. Yo lo recomiendo porque la verdad es que es una joya literaria, y en la biblioteca de cada uno, la biblioteca personal, no dejen de tener como compañero a un libro de poemas de Carlos Germán Belli, porque él realmente es uno de los poetas humanistas que nos ha dado la literatura peruana y universal. Le envío un saludo y un abrazo fraterno a todos y todas. Muchas gracias por su atención. Américo Ferrari nació en Lima en 1929 y nos deja en Ginebra en el año del 2016. Vive pues 87 años, poeta, traductor, ensayista, crítico literario y docente universitario. Poeta exigente, en su poesía hay elementos como la muerte,
la escritura y la esperanza, el humor y la risa como actos sacralizadores que nos llevan suavemente sin sentir a la ruta de los despistes. El humor y la risa en nuestro mundo andino, del que Ferrari forma parte, es estrategia del oculto como parte de nuestra historia. Ferrari ama el silencio, definitivamente lo ama. Escribe en noches de insomnio, donde no hay ruido. El ruido no sirve para el trabajo de la inspiración poética. Por lo tanto, su poesía es austera, va del escarnio a la certeza. Es fino, sensible y cuidadoso en el manejo de su lenguaje, en el manejo de su yo poética. Nuestro poeta considera que Don Yo es un personaje importante, don Nadie no. La poesía, dice, es cosa nocturna, al menos mi poesía. El delito de haber nacido lo pagamos con la muerte. Lo pagamos muriendo. Peruano hasta la médula, hijo de italiano, es un buen conversador en el sentido que él le gusta escuchar al oyente, al interlocutor, le gusta escucharlo, y él hablar poco de sí mismo, de su poesía y de su trabajo literario. Su poemario, Las visitas del otro lado, comienza así. Ante la oscura blancura del aire, la comniscencia gris ha buscado a tientas entre ojos ciegos y mano mansa el indistinguible fulgor del ya no más. La sonrisa se manifiesta en ocultamiento en este singular poemario. Nadie está escribiendo en esta página, nadie hace estas palabras de papel. Nadie sueña cantar o contar el canto húmedo, mudo, que se seca en la página. Nadie está velando para que se apague toda voz. Nadies, ¿cuántos nadies nos acechan desde el silencio agazapado en toda voz? Como traductor, desempeña un papel muy bien realizado, aplaudido, y destacan los poetas Novalis, Rilke y Trac, entre los más comentados, y ellos hecha la traducción con holgura, ¿no? Entonces, los estudiosos dicen que en estos tres escritores, tres poetas tienen alma femenina y que Américo Ferrari es sobre todo de poesía viril. Estos conceptos a él no le gustan, no le atraen. Él dice que la poesía es poesía y punto, y que la poesía no tiene sexo. Borraduras, curioso título, es un poema que a él lo considera cercano a su persona, en que el desierto lo acompaña, y afirma que el desierto es un lugar importante de la poesía y que lo toman muchos poetas porque lo viven. Ferrari sigue firme en comunicarnos
que la poesía danza en una línea fluctuante entre la mar, la arena y las aves marinas. Borrarse, título de otro poema. Ahí el misterio deslumbra y en ocasiones ilumina. Dios es Dios, Dios está, Dios no está, Dios existe, Dios no existe, Dios puede ser esperanza. Ferrari coincide con el poeta Paul Celan cuando este último expresa que la poesía es una botella echada al mar. Martín Adán, un poeta muy cercano a él en su pensamiento, en la admiración que le tiene, en las coincidencias literarias, Adán nos dice sobre la poesía: poesía no dice nada, poesía se está callada, escuchando su propia voz. ¿Qué se puede añadir? Un poeta no tiene mucho que contar. Y a fin de cuentas, no sabe cantar. Ferrari se expresa así. A esto se le suma las palabras de César Vallejo: ¿qué hacer o qué dejar de hacer, que es lo peor? Américo Ferrari es cercano a la poesía nihilista, es decir, la nada. Nuestro poeta, en su faceta de ensayista, tiene tratados, varios, de nuestro César Vallejo. Hace el prólogo de su poesía completa que nos entregó Carlos Millabatres con Georgette Vallejo. César Moro es otro de los poetas que él trata con holgura y con conocimiento muy cercano porque lo conoció y además le hizo un poema. Y José María Eguren, nuestro poeta barranquino, el de la lámpara azul. Estos tres poetas son esenciales para el conocimiento de nuestra literatura contemporánea. Difunde nuevas voces a través de su revista digital El Artefacto Literario. En 1998 se edita en Barcelona su obra poética completa. Él tiene otros títulos, en realidad tiene una producción bastante prolífica y solo nos vamos a referir a estos. Para esto hay que desnudar a la doncella, Casa de Nariz, Visitas del otro lado, Terra Incógnita, Fuego, en el laberinto, 4 poemas secretos, publicados desde 1975 al 2016. Para entender mejor, queridos amigos, a este poeta peruano, vamos a dar lectura a 3 poemas. Borraduras. Una estrella se ha borrado en el cielo, un poema se ha borrado en la mente, y ya no nos queda sino seguir andando, sin estrella y sin poema, hasta cegarnos, callarnos y borrarnos en el desierto blanco y terminal. Poema 2. Arte poética. Los versos son vermes reptantes que nacen de la descomposición del verbo, reptar o su reverso. Se tuercen, se retuercen, duran reptando en el papel, hasta que un día el pie de un poeta o de cualquier sotreta los aplasta y lo que queda entonces
es la silueta de unos gusanos breves en el papel. Poema 3. Hombre, poema. Este hombre es un poema. Eso se ve. Tiene cara de página. Y si lo rascan o le escriben encima no dice nada, sino quizás a veces de un crujido, como quien dice que le gusta y se derrama bonachón en líricos silencios. Para eso está helada página, para absorber silencios. Nació algo esquinado el hombre, y en sus malos momentos lo único que sabe decir, si le pedimos una oda sonora, es cállate, idiota, sal de mi página y no vuelvas más. Muchas gracias. Desde Lima, Perú, para Pasos Lejanos, Poesía Viva, Colectivo Literario Manantial, Julia del Prado Morales. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Soy María Senatore desde Uruguay para Pasos Lejanos, Poesía Viva, nuestro trabajo. El autor que nos compete hoy y he elegido es Eduardo Galeano. Es palabra del escritor. Su título, Sobre el arte de un escritor. Nos dice Eduardo: el mío ha sido un largo camino hacia el desnudamiento de la palabra, desde las primeras tentativas de escribir cuando era jovencito en una prosa abigarrada, llena de palabras que hoy me dan vergüenza, hasta llegar a una prosa llena de palabras, hasta llegar a un lenguaje que yo quisiera que fuera cada vez más claro y sencillo, y por lo tanto más complejo, porque la sencillez es la hija de una complejidad de creación que no se nota ni tiene que notarse. Uno siente primero que el trabajo intelectual consiste en hacer complejo lo simple y viceversa después. Como dice él, uno descubre que el trabajo intelectual consiste en hacer simple lo complejo. Y un caso de simplificación no es una tarea de embobamiento. No se trata de simplificar para rebajar de nivel intelectual, ni para negar la complejidad de la vida y de la literatura como expresión de la vida. Por el contrario, se trata de lograr un lenguaje que sea capaz de transmitir electricidad de vida, o sea, rico en situaciones, suprimiendo todo aquello que no sea digno de la existencia. Continúa: para mí siempre ha sido fundamental una lección del maestro Juan Carlos Onetti, otro escritor uruguayo ya fallecido, que agrega Eduardo, que me guió en los primeros pasos. Siempre me decía: vos acordate aquello que decían los chinos. Yo creo que los chinos no decían eso, pero el viejo se lo había inventado para darle prestigio a sus palabras. Las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Y lo dice entre comillas. Entonces, cuando escribo me voy preguntando: ¿estas palabras son mejores que el silencio? ¿Merecen existir realmente? Hago una versión, 2 o 3, 15, 20 versiones, cada vez más cortas, más apretadas, hasta llegar a la edición corregida y disminuida.
Y acá Eduardo no, como sus ocurrencias y su inteligencia y su pensamiento sobre todo, nos habla de la inflación palabraria. Y dice así: el problema de la inflación monetaria en América Latina es muy grave, pero la inflación palabraria es tan grave como la monetaria o peor. Hay un exceso de circulante atroz, feroz, dijera. Algunos países han tenido éxito en la lucha contra la inflación monetaria, pero la inflación palabraria sigue ahí, tan campante, agrega Galeano. Lo que me gustaría, modestamente, es ayudar un poquito a esa lucha contra la inflación palabraria. O sea, poder ir o lograr ir desnudando el lenguaje, o lograr desnudar el lenguaje. Es el resultado de un gran esfuerzo, lo sé, y no concluido, porque nace cada vez. ¿Por qué nace cada vez? A mí me cuesta escribir ahora tanto como cuando tenía 15 o 16 años. Adolescente y lloraba ante la hoja de papel en blanco porque no podía hacerlo. Otra interrogante de Eduardo Galeano. ¿Función social? ¿Función social de la literatura? Y nos contesta brevemente: la literatura siempre tiene una función, aunque no sepa que la tiene y aunque no quiera tenerla. A mí me hacen gracias los escritos y los escritores que dicen o expresan que la literatura no tiene ninguna función social. Y a partir de ese momento que alguien escribe y publica, ¿qué realiza? ¿Qué está haciendo? Y se contesta a sí mismo: está realizando una función social, porque se publica para otros. Si no, es bastante simple. Yo escribo en un sobre y lo mando a mi propia casa. Pongo, entre comillas, cartas de amor a mí mismo. Y me emociono al recibirlas. Pero es un círculo masturbatorio. No quiero hablar mal de la masturbación, expresa Galeano. Tiene sus ventajas, pero el amor es mejor porque se conoce gente, como decía el viejo chiste. Es imposible, agrega, imaginar una literatura que no cumpla una función social. A veces la cumple y es jodido, expresa Eduardo, en el sentido adormecedor de la palabra. A veces es una literatura del fatalismo, porque sabemos que es así, por las palabras que usamos, por el género literario. Y además agrega que a veces es una resignación que te invita a aceptar la realidad en lugar de cambiarla. O sea, que te invita a seguir siendo como tú eres y no cambiar algo tan importante como la literatura. Tu literatura. Y entonces eso es algo reveladora de las 1001 caras. Es
escondidas de una realidad que es siempre más deslumbrante de lo que uno suponía. Por otro lado, agrega Eduardo, me parece que lo de la literatura social es una redundancia porque toda literatura es social. Muchas veces una buena novela de amor es más reveladora, sí, pero ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Y hacia dónde podemos llegar? Eso lo aprendemos nosotros, nutriéndonos de la literatura. Muchas gracias por escucharme, por escucharnos. Un gran abrazo y hasta pronto. Querida Julia del Prado, queridas amigas y amigos de Poesía Viva Manantial, me uno a esta celebración, a este reconocimiento a dilectos poetas, escritores que han llenado y siguen llenando la vida de cada uno de nosotros con emociones, con más vida. Quiero dedicarle 2 canciones en este pequeño espacio y que puede ser de repente corto, pero muy grande, porque hay mucha emoción y mucha alegría y mucha voluntad siempre de dar. Para ustedes, con muchísimo afecto. De Chabuca Granda, ese arar en el mar, cuya composición realmente es una poesía. Cuando ya se me olvide, habré olvidado, viviré adormecida, liberada. No ansiaré la respuesta, pues no haber preguntado, ni habré de perdonar, ni habré ofendido. Extrañaré la rumía de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumía de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar, la adolescencia. Extrañaré la rumía de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar, la adolescencia. Una de las compositoras y cantautoras más emblemáticas de Argentina es Eladia Blasquez. Y realmente me gusta mucho, me conmueve mucho, y de ella quiero dedicarles, queridas y queridos de Manantial, a pesar de todo. A pesar de todo, a pesar de todo, hacemos poesía, cantamos
A pesar de todo, continuamos. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo: te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo, mi almohada de luna, a pesar de todo. A pesar de todo, la vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. Siempre hay un motivo, si encuentras el modo de sentirte vivo. A pesar de todo, a pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa y el duende y el ángel, el vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida es hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas. A pesar de todo.